Y así empieza diciendo, ¿no? Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Ok? A ver, voy a decir algo. El uso que hace no solamente el Evangelio de Juan, sino también Lucas de la palabra judío, tiene que ver más que todo con el concepto de fariseo. ¿Ok? Judíos, en este caso, tiene que ver estrictamente con fariseo. Fariseo. Esto es muy importante. No se refiere al judío étnico, sino al judío religioso. Aquí que pudiéramos decir también sinagoga de los judíos, sinagoga de los fariseos o una sinagoga ortodoxa, ¿ok? Que sería el equivalente hoy en día, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Eso es lo que muchas veces he dicho. Fíjense ustedes y vamos a pensar un segundo. Pablo no llegó a Tesalónica a abrir una campaña allí en una plaza pública o en un barrio y a decir, bueno, aquí vamos a fundar una iglesia. Vamos a abrir una célula aquí y vamos a iniciar una campaña y vamos a expandir el evangelio. No, llegó a la sinagoga. No sé, repito, Pablo en la carta a los romanos lo dice, al judío primeramente y después al griego. Bueno, yo pienso que eso se lo ha inspirado Dios, ¿ok? Entonces, si a Pablo le inspiraba a Dios llegar primero a la sinagoga, hombre, ¿no te da la impresión de que no está queriendo fundar una nueva cosa? Y todavía se dice, así muy rápidamente, que es que la iglesia nació en Pentecostés. ¿Qué pensarían de Pablo hoy que en lugar de ir a abrir nuevas misiones y nuevas células y todo, llegaba a ir a la sinagoga? Imagínate lo que dirían de Pablo hoy, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice allí? Además de hacerlo de costumbre, de siempre ir a la sinagoga y no ir abriendo cosas nuevas, dice que fue con ellos y por espacio de 3 Shabbatots discutió con ellos. Se reunían en Shabbat, iban a discutir la Torah, ¿ok? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Otro punto importante, como para que se piense que es que la Torah había que abandonarla y ya había que dejar de prestarle atención porque ahora estamos en el nuevo pacto, como dice, ¿no? En el Nuevo Testamento. ¿De dónde crees que echaba Pablo mano para demostrar que Yehoshua era el Mashiach? Y repito, aquí hay mucho, pero mucho implícito. Primero, el uso de las escrituras como tal. Segundo, el interés predominante en llegar a mostrarle a la comunidad judía que Mashiach había aparecido allá en la tierra. Eso es muy importante. Y tercero, que no es menos importante, hay que destacar que estaba dispuesto a padecer por ello. Pero ¿qué ha pasado históricamente? No podría ahora mismo trazar una fecha exacta, pero lo que es evidente hoy en día es que la cristiandad en general le dio la espalda al pueblo judío por medio de discursos teológicos, por medio de discursos de toda índole, reemplazo, etc. ¿Y qué pasó? Pues que se perdió por completo el interés de predicarle al pueblo judío. Pero como lo dije hace muchos años, eso es lo de menos. ¿Sabes qué es lo peor? Que ese distanciamiento desobligó, quitó la necesidad de conocer bien la escritura para poder demostrarle en la lengua bíblica a los judíos quién era el Mashiach. Pero cuando ya te quitas con quién discutir y te quedas con los que piensan igual que tú, nada más, y todos aquí entre hermanos ya sabemos, pues eso, lastimosamente hablando, hay que decir que se parece como a la pérdida de calcio en los huesos, ¿sabes? Se va poco a poco dando la osteoporosis. ¿Por qué? Porque ya no tienes ese contacto, ya no hay esa experiencia que te hace crecer. Los debates son importantes, los debates te hacen crecer, te hacen estudiar, te hacen desarrollarte, etcétera, ¿no? Y repito, lo más lamentable aquí es que se perdió la necesidad de conocer las escrituras. Cuando eso pasa,
Ya no conoces de exégesis, ya no conoces de la lengua hebrea, ya no conoces de contexto antiguo, ya no lees literatura, ya no te interesa. Y díganme si no están de acuerdo en que eso es lo que hoy se ve. El resultado de ese momento histórico es lo que hay hoy. A mí me sorprende, por ejemplo, alguna vez muestran a un predicador muy famoso en su casa, en su biblioteca, ¿no? Mostrar una cantidad de libros y no había ni un solo libro que tuviera que ver con el pueblo judío, o con la lengua hebrea o con el Antiguo Testamento desde el punto de vista cultural. Ni uno. Comentarios, concilios, cosas de la Reforma Protestante, etc. Y no había ni un solo libro. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser posible que haya tan absoluta ausencia de interés en documentarse por curiosidad, por cultura general? Ni un libro. Y yo, imagínate, si esto es lo que hay en la biblioteca de un gran y famoso predicador, ¿tú qué le puedes pedir a una persona que apenas llega y se alimenta de lo que le den en las comunidades? Pues, obviamente va a estar guiándose por simplemente manuales, discipulados, y de ahí no se sale. Pero repito, Pablo discutía y exponía y declaraba por las escrituras. Eso no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Hay que estudiar mucho, ¿no? Y además viene un punto que es, repito, de los puntos más difíciles de demostrar. ¿Qué dice ahí? El verso 3. ¿Qué declaraba y qué exponía por las escrituras? Que era necesario que Mashiach padeciese y resucitase de entre los muertos. Primero de todo, o sea, analiza el bloque, ¿no? Primer tema de discusión. Oye, Mashiach tendrá que morir y luego resucitar, ¿sí o no? ¿Por qué? Venga. Una vez agotada esa discusión, viene a continuación y dice, pues Mashiach y Joshua, a quien yo os anuncio, es el Mashiach. Y esto yo quiero que todos lo aprendamos. A ver, ¿cómo lo voy a decir? Yo quiero que sigamos este esquema de Pablo. Hablar acerca de las figuras de Mashiach sin involucrarnos tan rápidamente en el Evangelio. Ver a Mashiach en la Torá, en los profetas y en los escritos. Y como dice Pablo aquí, demostrar cuál es ese perfil real bíblico del Mashiach. Una vez tú has logrado depurar la imagen y el perfil de Mashiach, entonces ahí sí podrás decir, mira, por eso te puedo decir que este que yo te anuncio es el Mashiach. Pero no al revés. Porque ¿qué pasa? Que lo que ocurrió como una secuela de esta separación que ya mencioné, es que entonces solo se lee el Nuevo Testamento, solo se conoce a Jesús, solo todo lo demás, que está muy bien y todo, pero luego no sabes cómo proyectarlo. ¿Cómo es que tuvo sentido a través de las escrituras? ¿Cómo fue que se desarrolló ese mecanismo interpretativo para extraer de allí y reconfigurar el perfil de Mashiach? Voy a dar un ejemplo. En el escrito que hice, que lo he publicado, que se llama Brade Nashá, Brade Adam, ¿se acuerdan? Los que lo hayan leído, que tiene, digamos, se relaciona con este tema del Hijo del Hombre, para que se entienda, ¿vale? Eso que Yehoshua tanto usó, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, eso lo que él quiere decir en pocas palabras es, mira, todas las ideas que ustedes habían hecho acerca de esta figura mesiánica están equivocadas, ¿ok? Están equivocadas. Siéntense que yo les voy a explicar. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa, curiosamente, y por eso este tema es muy importante y me detengo aquí, porque ese es el punto que hoy está otra vez sobre la mesa. ¿Qué pasa? Todos estos canales de YouTube, publicaciones en las redes sociales del lado judaizante o lado antimesiánico, como he dicho yo últimamente, precisamente lo que te venden, lo que le venden al público es Yehoshua o Jesús no es el Mesías porque no cumplió los requisitos mesiánicos, porque no cumplió lo que el Mesías tenía que hacer. Y vale, ¿y qué te dicen?
No, que es que el Mesías tiene que reconstruir el templo. En ninguna parte dice eso. Ahora, que apelan a Ezequiel y viene todo el rollo del tercer templo, que por eso estaba enfatizando muchísimo en este tema, porque entonces el judaísmo, ustedes lo tienen que saber, se apoya en Ezequiel, en la visión del templo, para decir que efectivamente cuando el Mashiach venga tiene que reconstruir el templo. Pero imagínate, ¿cómo era la discusión cuando el templo no estaba destruido entonces? Por ahí hay que empezar, ¿vale? Tú dices, cuando te vengan con esta historia, dice, espérate un segundo, es que cuando Jesús vivió no estaba el templo destruido. Entonces este argumento no es válido. Si él hubiera venido después de la destrucción del templo, todavía pudiéramos discutir este asunto de la reconstrucción, pero es que cuando Jesús apareció, el templo estaba en pie. ¿Qué templo iba a reconstruir? Si ya el templo estaba ahí. ¡Pum! Se cae ese argumento. Luego te dicen, es que el Mesías va a reunir las tribus de Israel. Vale, sí, es verdad. Pero resulta que es aquí donde viene la articulación, lo complejo que he estado mencionando constantemente. Hay que ir a la escritura a demostrar que existen dos venidas del Mesías. ¿Ok? Y creo que alguien acaba de preguntar por allí si hay Mashiach ben Yosef o Mashiach ben David. Ya hace mucho he aclarado que eso no es verdad y además es una herejía. Porque eso es un artilugio interpretativo que se inventaron los del Talmud precisamente para sofocar los cuestionamientos de gran cantidad de versículos bíblicos que avalan la necesidad de que el Mashiach muriese y resucitase. Pero entonces, ¿qué te termina diciendo el judaísmo? El rabínico fariseo. Que bueno, que ese que murió es el Ben Yosef. Pero cuando dicen Ben Yosef, no es que sea hijo de José, el esposo de María. Ben Yosef quiere decir de la tribu de Efraín. En la Biblia no aparece ni un solo versículo con relación a que venga un Mashiach de la tribu de Efraín. Pero además, como ya lo expliqué, ese Mashiach ben Yosef del judaísmo es asesinado y no resucita. Entonces, ¿cómo alguien hoy del mundo del evangelio, del mundo mesiánico, raíces hebreas, como le llamen, cómo puede ser capaz de repetir eso que va en contra del evangelio? No puede ser que se repita esto, ¿vale? Ahora, retomando lo que estaba diciendo también, si vamos a la época del siglo I, antes de que Mashiach apareciese en la escena, también mencionaba en este artículo de Braden Ashah, del Hijo del Hombre, que llegó a existir al menos 3 Mashiach distintos. Un Mashiach sacerdote, un Mashiach profeta y un Mashiach rey. Imagínate el lío, ¿no? Porque claro, cualquiera iba a leer y decía, bueno, yo aquí veo que vendrá Elías, pero parece que Elías pinta mucho a Mashiach, parece que es el Mashiach profeta. Luego parece que hay una profecía sobre el sacerdocio y dice, bueno, parece que habrá un Mashiach sacerdote. Y luego la promesa de David. Entonces hay un Mashiach rey. Por eso es que cuando Juan aparece con su predicación, lo primero que le preguntan, ¿eres tú el Mashiach? No porque hubiese uno, no porque pensaran que él fuera hijo de David, porque todo el mundo sabía que no era hijo de David. Entonces ellos no eran tontos de preguntarle a alguien, oye, tú eres el Mashiach sabiendo que él no es hijo de David. Todo el mundo sabía que era hijo de Zacarías, que era levita y que no tenía nada que ver con el trono de David. Pero cuando le preguntan, ¿eres tú el Mashiach? Es porque estaban viendo en él uno de los 3 Mashiach que se podían llegar a esperar. Ahora imagínate el choque cultural, teológico, cuando todo el mundo está más o menos de acuerdo en esperar 3 que se vayan manifestando. De hecho, el orden era Mashiach profeta, Mashiach rey y de último Mashiach sacerdote. Lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Vamos a resumir mucho de ese artículo en esto. 3 Mashiach esperados. 3 Mashiach esperados. ¿Ok? Estaba el profeta, el rey y el sacerdote. Imagínense, ¿vale? Entonces, en este orden de aparición, ellos decían que se iba a desarrollar
todo lo que estaba anunciado a través de los profetas. Ellos, por ejemplo, nunca se plantearon si este Mashiach profeta tenía que vivir o tenía que resucitar, ni nada. Bueno, porque su misión era renovar la profecía, punto. Así que ellos nunca se plantearon preguntas sobre su naturaleza, si es divino, si es humano, ni nada. Sobre el Mashiach rey, igual. Ellos nunca se plantearon discusiones de si era divino o era humano, o si iba a morir o iba a resucitar, ni nada. Ellos decían, con que sea hijo de David y venga digamos, a expulsar a los romanos, sobre todo, eso ya nos basta. Lo demás ni nos lo planteamos. Y por último, el Mashiach sacerdote. Porque ya te digo, cuando leían, por ejemplo, Malaquías o leían Ezequiel, a ellos les quedaba ese gustillo de decir, parece que hay otro Mashiach sacerdote. Porque aquí dice que va a refinar a la tribu de Leví y los va a levantar y mi mensajero y todo demás. Y tampoco nunca se preguntaron teológicamente qué implicaba la aparición del Mashiach. Ahora, repito, si es verdad que por lo menos el Mashiach rey se esperaba que reuniese, no sabía ni cómo, además, no hay ningún manual escrito, ningún tipo de midrash que diga cómo el Mashiach iba a reunir a todos los dispersos de Israel, que ya de por sí, te digo, es una cosa muy compleja, ¿no? Ya te digo, no tenían mucha imaginación, no tenían mucho desarrollo, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que el choque es que de esperar 3, y repito, algunos de ellos, como el propio Evangelio lo muestra, llegan a decir que el Mashiach rey vivirá para siempre. ¿Ok? Porque eso se lo dijeron a Mashiach. Cuando él está hablando en Juan, ¿se acuerdan? Dijeron, oye, pero nosotros hemos escuchado que el Mashiach vive para siempre. ¿Por qué dices tú que tienes que morir y sobre todo crucificado por romanos? Eso no encaja en ninguna de las 3 figuras. ¿Esto qué es? ¿Qué Barenash es ese? ¿Me explico? Y como está preguntando aquí, ¿podría ser que Mashiach contuviera los 3? Esa es la respuesta. Es que resulta que el Evangelio te está diciendo, oye, no son 3, es uno solo. Es uno solo, porque solo Yehoshua podía renovar la profecía a través del derramamiento de Ruach HaKodesh. ¿Ok? Por eso es que Juan dice, no, yo no soy. Vamos, yo nada, yo ni desatar la mínima cosa que él diga. Yo no tengo el poder. El que viene detrás de mí, él es el que los va a sumergir en Ruach HaKodesh y en fuego, no yo. Ojo, que la gente ya sabe que tenía a Juan como profeta, pero no cualquier profeta, lo tenía como un Mashiach profeta, por lo menos lo veían perfilando, ¿no? Pero luego te das cuenta que el Evangelio dice no hay 3 ni 2, es uno. Pero además, si presta mucha atención, resulta que el orden en el que esperaban, que repito, era profeta, rey, sacerdote, está ligeramente invertido. Pudiéramos decir que es primero sacerdote, luego, voy a colocar aquí, primero sacerdote, luego profeta y por último rey. ¿Por qué digo que profeta? No porque sea de menor calibre o inferior, no. Digo profeta en el sentido de que derramó Ruach HaKodesh para renovar la profecía. En ese sentido, ¿ok? Entonces, si se fijan, hasta el orden es diferente. Por eso es que cuando esperaban un rey, no pasó. Cuando esperaban el profeta, tampoco pasó. Claro, todos estaban muy desubicados. Pero repito, más allá de todo, el punto más fuerte, se los digo por experiencia, porque he tenido la oportunidad de hablar ya con varios rabinos, y el punto más fuerte, más difícil de digerir, es que el Mashiach tenga que morir. Allí hay algo profundo, repito, muy profundo, que les confieso todavía es la hora y no alcanzo a dimensionar por qué es tan difícil para el pueblo judío llegar a entender y captar la idea que el Mashiach tenía que morir. Como lo dije hace poco, el pueblo judío
3 veces al día recita las 18 bendiciones, donde dice constantemente, tú eres poderoso para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Tú guardas tu grande misericordia para los que duermen en el polvo. Bendito eres tú, Señor, que resucitas a los muertos. ¿Cómo es que recitando 3 veces al día eso, les parece imposible que Mashiach muera y resucite? Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí hay otro problema de fondo. Y es que al tener una visión, repito, no todos creían que habían 3, habían otros que creían 2, pero nunca hubo un grupo que creyera que era uno solo, eso sí, o 2 o 3, nunca uno. Pero ¿sabes qué pasa? El problema además es algo que nunca se habían planteado y es la naturaleza del Mashiach. ¿Quién es Mashiach? ¿Se acuerdan que por eso también les será de utilidad si han leído un artículo que escribí sobre la palabra Mashiach, que es básicamente una hojita, 1 o 2 hojas? Y como explicaba en ese artículo, Mashiach es una palabra que se utilizó siempre en la Biblia. Cuando ya ves todos los versículos donde aparece, te darás cuenta que Mashiach designaba siempre la presencia tangible y material de la autoridad de Dios en la tierra. Óigase bien, anoten ese concepto. ¿Qué es Mashiach? Mashiach, la palabra Mashiach, más allá del significado de ungido o todo lo demás, que ya eso ya no es tan relevante en este caso, Mashiach representa, voy a escribirlo aquí, la autoridad de Dios tangible, visible en la tierra. ¿Qué significa esto? Efectivamente, como está diciendo allí Alicia, ¿no? Haciendo la radiografía, como me gusta usar esa palabra, sobre la palabra Mashiach, tenemos que el arca era Mashiach, el tabernáculo o el templo era Mashiach, el Cohen Gadol era Mashiach, el rey de Israel era Mashiach, el rey Ciro de Persia fue Mashiach también, ¿ok? Luego, el pueblo de Israel ante las naciones, Mashiach. Pero por eso Yehoshua es Hamashiach. Es como decir el Mashiach que engloba todas esas formas de autoridad que fueron en todo caso limitadas, temporales o imperfectas. Los reyes de Israel evidentemente tuvieron sus altibajos y bastante graves. El tabernáculo se deshacía, el arca se desapareció, Ciro ya murió. Me explico, el pueblo de Israel está disperso, pero el único que permanece para siempre y que no deja de ser esa autoridad divina en la tierra es Yehoshua HaMashiach. Por eso es que es HaMashiach, el Mashiach, no un Mashiach cualquiera. Los profetas, por ejemplo, fueron llamados Mashiach. Los profetas también fueron llamados Mashiach. Pero se dan cuenta, Yehoshua es HaMashiach. Entonces, Él es la autoridad divina en la tierra. Les voy a decir una cosa. Cuando tú lees la literatura judía circundante de esa época, del siglo I, libros apócrifos, Qumran, y luego más tarde el Talmud, te das cuenta que ellos llegaron a construir una figura mesiánica que por muy grande que quisieron poner como un gran rey, un gran superarcángel, inclusive el famoso Metatron, etc. Pero sabes que hay una cosa muy interesante. Nunca ninguna de esas construcciones podía perdonar pecados. Ni el famoso Metatron. Si ustedes leen así, no les estimulo mucho a que lo hagan porque hay tantas cosas raras sobre Metatron, hay que saber leer literatura seria. Pero uno de estos relatos fantásticos sobre Metatron, que era, repito, un super mega arcángel, él no podía perdonar los pecados. ¿Qué hace Yehoshua cuando está en la tierra? ¿Qué es lo que dice? Tus pecados te son perdonados. Y no lo dice de retórica, ¿no? Porque él mismo lo explica. Bueno, ¿qué creen que esto es un decir nomás? Te lo voy a demostrar. Para que sepáis que el Mashiach, el Brade Nashah, eso que traducen el Hijo del Hombre,
es la autoridad de Dios en la tierra, tangible y visible. En pocas palabras, es Dios mismo. Toma tu lecho y anda. Se lo demostró con un milagro absolutamente imposible de fingir o de disimular o lo que sea. Efectivamente, Él es Malchut HaShamayim, el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es necesario? Documentar y estudiar bien. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es que lo que hoy pasa es que como ya tenemos el Nuevo Testamento, el Evangelio en la cabeza, entonces lo que vamos a hacer es al revés. Entonces ya vemos el Cordero, vemos el sacrificio, pero ¿por qué lo decimos? Porque ya sabemos el Evangelio. El desafío aquí es volver a estudiar a fondo y tratar de entender cómo y por qué eso tiene relación con el Mashiach. Yo lo he puesto de ejemplo. En las publicaciones que he hecho sobre si un texto fuera de contexto es un pretexto, lo pongo de interrogante, lo primero que digo es que eso no es verdad. Los evangelios sacaron de contexto muchos versículos para usarlo en la argumentación y eso, repito, no es cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Que hoy la gente cree, se cumplió la profecía. No, no, así no funciona. Pero ¿sabes qué es lo otro? Que cuando escucho a los vídeos de los antimesiánicos, me causa cierta gracia porque entonces ellos apelan justamente a eso. Ellos dicen que mira, Mateo sacó de contexto Oseas, Mateo sacó de contexto Jeremías. No, 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 tú no te enteras. Esto es un grado de argumentación muy fino. Y eso en algún momento lo he explicado, es lo que se llama el Pesher. Hay que estudiar el Pesher. El judaísmo se olvidó del Pesher. El Pesher como instrumento interpretativo. Entonces, volviendo aquí al tema, Pablo declaraba, cuando dice declaraba significa, no es que decir, no es de decir. Declaraba significa que revelaba, ponía de manifiesto, extraía de la escritura con herramientas hermenéuticas. Porque es que no es como hoy que, bueno, la gente lee un versículo y le sale una alegoría y todo encaja y todo cuadra. ¡Ay, qué bonito! No, no, no. Aquí es estudio serio. El por qué, cómo. Demuéstramelo. Y tiene que tener lógica. Y lo importante es que además no es que le hace sentido a uno o dos, es que le hace sentido a una comunidad entera que estudia. ¿Tú sabes lo que eso significa? Oye, que hay unas herramientas que todos convalidan, que todos aceptan, y si tu teoría pasa por todas esas normas, entonces es una teoría que tiene vigencia. Por eso es que se esforzó, dice, 3 Shabbats consecutivos por las escrituras, extraía y exponía que era necesario que el Mashiach padeciese. Si, yo alguna vez lo dije, si tú haces un repaso en tu cabeza ahora mismo y dices, ¿dónde está escrito que el Mashiach tiene que padecer? No es tan fácil. Yo sé que la mayoría ya tiene aquí Isaías 53, pero es porque lo hemos aprendido. Pero es que si tú lees Isaías 53 con ojos judíos, como si nunca hubieras leído el Nuevo Testamento, no lo vas a ver tan fácil. Porque luego ellos vienen y te dicen, no, que es que aquí está hablando es del siervo, el siervo es Isaías o el siervo es Israel. Y tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica. Lo que pasa es que estamos todavía unos años por delante de poder llegar a la comprensión de la dificultad que hay, de lo difícil que es. ¿Vale? Yo lo que puedo decir es, oye, bueno, sigamos estudiando, ¿no? Pero todavía hace falta para estar a tono, para estar al nivel de esa discusión, ¿vale? Entonces dice